A la caries, pues ya sabemos que es Streptococcus mutans. A la gingivitis, Campylobacter, Actinomyces, Prevotella intermedia, Streptococcus anginosus. Para la periodontitis, las porfiromonas, la Prevotella intermedia, el Fusobacterium. Para abscesos periapicales, igual Streptococcus, porfiromonas. Para la pericoronitis, eh, Streptococcus micros, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium. Entonces, en eso no se va a clavar mucho. Los principios terapéuticos, pues principalmente es la remoción de la causa productora, ¿verdad? Esto, pues sí es posible que sea de manera mecánica. Evaluación también de las secreciones, si hay pus, si hay sangrado, si hay presencia de fístulas. Eh, Algo bien importante es que también se va a erradicar pues el agente causal, o sea, llegar a la etiología de estas enfermedades y pues algunas medidas de soporte. Si ya sabemos que el paciente va por algún tipo de infección, el- la etiología pues serían las bacterias y como medidas generales de soporte serían pues la medicación para el dolor, para la inflamación, etcétera. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? ¿No? Doctora, ¿eso Mándeme. viene en el manual? Son las presentaciones que les dio la doctora, es como introducción, pero les digo que me vayan siguiendo con su manual. Ah, ok, ok, gracias. Sí. Bueno, como fármacos antibacterianos, pues ustedes ya saben, tenemos según su origen, pueden ser naturales, pueden ser sintéticos y pueden ser semisintéticos. Como naturales, obviamente, tenemos que son aquellos que se sacan como tal de un reino vegetal, de un reino animal, de reino mineral. Como sintético, tenemos los colorantes, que son como de origen químico, o sea, químico 100%. Y los semisintéticos son derivados del natural, pero este es mejorado sintéticamente. O sea, es una combinación de ambos. Natural y sintético nos da igual a semisintético. Natural, pues como su nombre lo dice, natural, de vegetal, de animal, de lo que sea. Y sintético, pues 100% químico, ¿ok? Tenemos que la acción farmacológica de estos pueden ser bactericidas y bacteriostáticos. Bactericida mata la bacteria, bacteriostático inhibe su crecimiento. ¿Hay alguna duda en esto? No. Ok. Bueno, y el factor etiológico, pues de la mayoría de las infecciones vendrían siendo, pues como tal, la célula mala, la bacteria, hongo, virus, lo que sea. El mecanismo de acción de los antibióticos es que alteran la síntesis de la pared celular bacteriana, especialmente en los peptidoglucanos, y pues la bacteria revienta meramente por presión osmótica. Esto quiere decir que es un medicamento bactericida. Cuando el medicamento es bacteriostático, solamente se altera la permeabilidad de la membrana. Y quiere decir eso, bacteriostático y la otra bactericida. Tenemos otro mecanismo de acción que es la inhibición de las unidades 30S y 50S. Estos causan una inhibición reversible de la síntesis proteica y pues provoca la muerte de estos microorganismos. En el 30S prácticamente muere esa célula bacteriana y en el 50S solamente inhibe su crecimiento. Tenemos también el antimetabolito y antisustrato, que es como un alimento falso para la bacteria, ¿va?
Los factores que determinan la sensibilidad y la resistencia al fármaco, perdón, pues es obviamente la concentración del antibiótico que nosotros estemos administrando al paciente para su infección, ¿no? Y también pues la defensa del huésped. Cuando es imposible alcanzar sin riesgos una concentración inhibitoria o bactericida, el microorganismo se considera resistente. Acuérdense de eso. Una dosis máxima, que no baja la infección, se considera igual, bacteria resistente. Cuando ya alcanzamos el pico de dosis máxima que le podemos dar al paciente. Bueno, ¿y a qué se considera resistencia bacteriana? Cuando el fármaco obviamente no llega a su blanco, al sitio de la infección, cuando el medicamento es inactivo y cuando el blanco está alterado. Hay 4 tipos de resistencia bacteriana. Bueno, perdón, de mecanismos de resistencia bacteriana. El primero es el aumento de síntesis del metabolito esencial, o sea, pues genera pus, ¿no? La síntesis de un antagonista, que las antagonistas pues serían las enzimas, disminución de la permeabilidad al antimicrobiano y cuando la bacteria sintetiza un nuevo camino metabólico para la producción de proteínas y de ácidos nucleicos, como que ahí genera, por así decirlo, como un nuevo ADN con el que se protege. Y tenemos 2 tipos de resistencia bacteriana, la temprana y la tardía. La temprana es que ya existe una bacteria resistente mutante. Y la tardía es cuando la bacteria no muere, pero es afectada aún así. Tenemos formas de transmitir la resistencia bacteriana, que es la transducción. Esta bacteria resiste, así como un fago, de las secreciones de las demás. Y la conjugación se une de manera sexual y se obtiene la respuesta de resistencia bacteriana. También la transformación, que se encuentra el secreto en el ADN, como le dije ahorita, que tiene la capacidad como, como jugar con su ADN, como para que se cree esta resistencia, perdón. ¿Cómo podemos seleccionar un antimicrobiano? Primero tenemos que identificar el microorganismo que ocasiona el padecimiento, que ocasiona en este caso la infección. Después hay que seleccionar el antibiótico adecuado de acuerdo a ese microorganismo patógeno. Y por último, utilizar el fármaco de actividad más selectiva y que produzca la menor cantidad de efectos tóxicos. ¿Alguna duda en este primer tema? Cri, cri, cri. No, doc. Bueno, como penicilinas, la historia pues empieza en 1928 con Alexander Fleming, que fue el que descubrió este moho, que era el que producía como lisis o destrucción en las bacterias. Hasta 1940, 1941 aproximadamente, fueron los primeros usos terapéuticos en personas infectadas con Staphylococcus. Entonces, que no se les olvide penicilinas, 1928, Alexander Fleming. Pregunta, examen. El origen de estas, pues fueron de origen natural, viene de un hongo, el penicillium. Sin embargo, su composición, pues esta es ácido sensible, por lo que su administración tenía que ser únicamente parenteral. Más adelante y a partir de las moléculas iniciales se modificaron para favorecer pues, la administración oral y también evita el daño de enzimas
teniendo un origen semisintético. La química, ya la saben, ya se la han macheteado, que tiene un anillo tiazolinídico y tiene pues su anillo betalactámico. La clasificación, apréndanse clasificaciones también. Todas estas son de espectro reducido. Hay algunos exceptos que son de espectro ampliado. Las penicilinas G naturales, de la primera clasificación. Penicilinas B biosintéticas, segunda clasificación. Penicilinas semisintéticas de espectro ampliado, tercera clasificación. Penicilinas semisintéticas resistentes a penicilinasa, cuarta. Y penicilinas antiseudomonas, que es la quinta. De las penicilinas naturales, que son las G, son ácidos sensibles y estas únicamente hay por administración parenteral. Entonces, tenemos la G sódica, la G potásica, la G procaínica, la G benzatínica. Esta es como para infecciones como gonorrea, sífilis, fiebre reumática, etcétera. Estas también son de uso prolongado. Como penicilinas B biosintéticas, tenemos la fenoximetilpenicilina, que puede ser sódica y puede ser potásica, perdón. Estas son las B sintéticas. Como penicilinas semisintéticas de espectro ampliado, tenemos la ampicilina, amoxicilina, que es la que vamos a usar nosotros, y la vacampicilina. Estos son ácidos resistentes y pues son de un espectro intermedio. Las penicilinas semisintéticas, penicilinasas resistentes, son oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, meticilina, nafticilina, y estos son derivados del isoxazol, pero eso no creo que sea pregunta. Las antiseudomonas. ¿Se acuerdan la neumotecnia que vimos en clase? Horrible, por cierto. Que son la carbencilina, ticarcilina, mesilocilina, piperacilina, etc. Entonces nada más hay que saber cuáles son antiseudomonas y listo, con eso tienen, no nos vamos a clavar tanto. Ahora sí, como farmacodinamia. La acción farmacológica, pues obviamente son bactericidas de espectro reducido. El mecanismo de acción de estas penicilinas son que inhiben la síntesis de la pared celular, alterando la síntesis de los peptidoglucanos. Acuérdense mucho de esto. Ahí ya tienen una pregunta bien de examen, la neta. Como farmacodinamia, pues sabemos que es de espectro reducido, que son a gram positivos y gram negativos, que son como estreptococos, estafilococos, tetanios, neumococos. Los gram negativos, Neisseria gonorrea, meningitis, actinomices, espiroquetas, etcétera, etcétera. La absorción. Las penicilinas G son vía parenteral, perdón, te los dije ahorita. Y las penicilinas UV y las semisintéticas son orales. Semisintéticas como las que mencioné, amoxicilina, ampicilina, etc. La distribución. Estas se distribuyen en todos los tejidos. En la próstata también. Y no pasan la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Biotransformación. No se inactivan y nada más una pequeña porción se hidroliza. Ya sabemos, va a hígado. Excreción renal. Saliva, semen y leche materna, pero si le ponen renal ya va bien. Indicaciones: infecciones agudas,
infecciones dentales como caries, enfermedad periodontal, infecciones respiratorias, infecciones de tracto urinario, sífilis, bacteremias y también como tratamiento profiláctico. Lo vamos a ver en el tercer parcial. La amoxicilina es la que usamos como profilaxis, ¿va? Son 2 gramos, pero ahorita hay que saber que también sirve como profiláctico. La toxicidad. Estas pues provocan reacciones obviamente alérgicas y shock anafiláctico si no sabemos que el paciente es alérgico, ¿eh? Contraindicaciones. Esta es una de las contraindicaciones. No se puede dar en pacientes alérgicos. Y también pues obviamente a criterio de cada persona, pero no se debe dar durante la lactancia o no se debe lactar durante la administración de estos medicamentos. Interacciones. Hacen sinergia con el ácido clavulánico y con el sulbactán. ¿Se acuerdan que eran estos dos? Inhibidores de la beta-lactamasa. Antagonismo. Esto quiere decir que inhiben o se inactivan, vaya, con enzimas, con penicilinasa. Les había comentado también los anticonceptivos orales. Se inactiva específicamente con la amoxicilina, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda de penicilinas? Doc, en cuanto a la dosis, hay que aprendernos en general, por ejemplo, de todos los fármacos o solamente con que aprendamos tipo de la amoxicilina está súper bien. Sí, el principal, amoxicilina. Porque penicilinas G y esas, pues les dije, son parenterales, entonces no los vamos a ver nosotros en farma. Y la moxi, con que sepan que es de 500 miligramos, vía oral, cada 8 horas, está súper bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, nos vamos con otros betalactámicos. También son compuestos con estructura beta-lactámica, pero no son ni penicilinas ni cefalosporinas, ¿ok? Tenemos la clasificación en carbapenems, que es el imipenem, meropenem, doripenem, astronam, ertapenem. Los imipenem son derivados de Streptomyces catella. Estos son de origen semisintético. Quiere decir que tiene una parte natural y una parte sintética. Como mecanismo de acción, inhibe la síntesis de la pared celular también. Acción farmacológica, son bactericidas de espectro reducido. Estos se combinan, estos sí pasan la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y pues únicamente los encontramos de vía parenteral. El imipenem, la excreción se excreta 70% por orina y de forma activa. Aplicaciones terapéuticas, lo tenemos que para infecciones urinarias, infecciones de la porción inferior del sistema respiratorio, pulmones, infecciones en tejido blando, huesos, articulaciones, y lo utilizamos nada más en el ámbito hospitalario, chicos. Entonces, con que sepan que existe, está súper bien. Lo utilizamos en infecciones que son resistentes a las cefalosporinas principalmente. Toxicidad, causan convulsiones en el 1.5% de la población, entonces por eso es únicamente de uso hospitalario. Se utilizan, causa también pues alergia, como la mayoría de los medicamentos, y a grandes dosis pues también es nefrotóxico. Como contraindicaciones, pues en pacientes hipersensibles a los betalactámicos,
personas con insuficiencia renal, porque ya sabemos que es nefrotóxico. Pues no debe utilizarse abiertamente, de que siempre, ¿no? Porque pues ya sabemos que cuando se utiliza un antibiótico y pues no estamos ante una infección bacteriana, pues también somos propensos a causar resistencia en los pacientes. Meropenem es también vía parenteral, es lo mismo que el imipenem, prácticamente es la equivalencia terapéutica con el imipenem. Este también es semisintético, este es menos probable de crear crisis convulsivas, solamente en el 0.5%, si no me equivoco. ¿Cuál otro les menciona ahí? Bueno. Bueno, y ya como inhibidores de la beta-lactamasa, les comenté que el inhibidor suicida es el ácido clavulánico. Estos no atacan directamente bacterias, por lo que pues no tiene caso administrarlos solos. Siempre se acompañan de un antibacteriano como la amoxicilina. Esto es la destrucción del anillo betalactámico por la acción de enzimas producidas por la bacteria. Entonces, esto los hace más susceptibles a romperse, a explotar. El mecanismo de acción es un inhibidor suicida que está ligado irreversiblemente a la beta-lactamasa, producida obviamente por los microorganismos, que en este caso son las bacterias. Se clasifican en ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Como mecanismo de acción, inhibidor suicida. Ya se lo repetí un chorro de veces, pero es por algo. Está ligado irreversiblemente a beta-lactamasa. Se combinan este ácido clavulánico con la amoxicilina principalmente, que es la que vamos a ver siempre, ¿no? Este es por vía oral. También se puede combinar con la ticarcilina, pero este es por vía intravenosa. El sulbactam también lo podemos encontrar con ampicilina, pero también es parenteral. Y el tazobactam lo podemos encontrar con piperacilina, pero pues igual. Entonces, el ácido clavulánico con amoxicilina es el que vamos a estar viendo en este parcial. Amoxicilina 500 miligramos, ácido clavulánico 125, y se utiliza también en la periodontitis agresiva juvenil. ¿Ok? ¿Alguna duda de estos? ¿Sí me están escuchando? No, doctora. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Pasando con cefalosporinas. Historia, primeramente se descubrió en 1948 por Giuseppe Brozzo. Tal vez también es pregunta de examen. 1948, Giuseppe Brozzo. Este también es de origen natural porque se extrajo de un hongo que es el Cephalosporium acremonium, y hay también semisintéticos derivados, ¿ok? La estructura química, al igual que las penicilinas, tienen el anillo betalactámico, pero este tiene un anillo dihidrotiazida, perdón. Estos tenemos 4 clasificaciones y en la tercera entra una más. La primera generación ataca microorganismos gram positivos
de primera generación, la que se tienen que aprender de cajón es la cefalexina de 500 miligramos, la damos cada 6 horas, es vía oral y ataca pues Streptococcus. Tienen que saber que hay cefalotina parenteral, hay cefazolina parenteral, hay cefradina, me parece que sí es oral y parenteral también, y el cefadroxil. Este es 1 gramo cada 12 horas o 500 miligramos, ¿va? Y también es vía oral, pero este lo usamos como más para vías urinarias. Entonces, si les preguntan, cefalotina de primera generación indicada para microorganismos gram positivos como Streptococcus, ustedes responden cefalexina. ¿Sí tienen las dosis correctas? Era 500 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? Sí. De segunda generación atacan gram positivos y gram negativos. El cefaclor es el que pues vamos a que es como más preguntable, ¿no? Este es de 1 gramo cada 8 horas, es vía oral y es como para la influenza y catarro, como para gripe, pero, o sea, como infección bacteriana, ¿eh? También hay que saber que está la cefuxetina, el cefamandol, el cefaclor, que pues es el más preguntable, el Loracarbev, este Loracarbev, no sé si lo menciona en su libro, es de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, también vía oral. Y el cefotetán, pero este es únicamente parenteral, entonces con que sepan el cefaclor y el Lora está bien. Como tercera generación tenemos que atacan más a gram positivos que a gram negativos. Esta tercera generación, ceftriaxona, recuerden. La ceftriaxona, su presentación es de 1 gramo, la encontramos en 1 gramo en 3.5 mililitros. Pero esta también es parenteral. Entonces, si me preguntan, ¿cuál preguntan más, ceftriaxona o cefalexina? Me voy por cefalexina porque es la que es vía oral, pero hay que conocerlas. En la tercera generación, cefotaxima, ceftazidima, cefixima, prosectil y la ceftriaxona. En esta tercera generación también les comenté que se habría una más, que es contra pseudomonas. Estas hay que tener en cuenta cuál es para porfinomonas aeruginosa y cuál es para pseudomonas. Entonces, nada más con que sepan identificar cefoperazona para aeruginosa y ceftazidima para pseudomonas. ¿Okay? Como la cuarta generación únicamente ataca a gram negativos, tenemos cefepima y cefpiroma, pero estas igual son de vía parenteral. Las cefalotinas son de espectro reducido, como ya hemos visto, unas atacan gram positivos, otras gram negativos, unas más gram positivos que gram negativos, entonces no podemos catalogarlos como de que, wow, atacan a todo el tipo de bacterias. Su acción farmacológica obviamente son bactericidas. Su mecanismo de acción es que inhiben la síntesis igual de la pared celular y esta pues hace que la bacteria estalle por presión osmótica. Se absorben especialmente en en estómago e intestino. Se distribuyen en placenta, pasan al líquido cefalorraquídeo y el humor acuoso también del ojo. Su excreción se eliminan en riñón únicamente, en bilis y glándulas mamarias, pero lo que nos importa es el riñón.
80% es por secreción y el 20% es por filtración. Su biotransformación, ¿dónde se metaboliza? En el hígado. Lo tenemos indicados para infecciones como gonorrea, meningitis, fiebre tiroidea, endocarditis, neumonía y se utilizan en casos de infecciones resistentes a penicilinas. Resistentes, no alergias, ¿eh? Toxicidad, pues causan alergia como todos los medicamentos y también reacciones de hipersensibilidad. Importante, estas son nefrotóxicas. Obviamente, si comparte un anillo betalactámico como las penicilinas, existe un riesgo del 20% de que pues haya como una alergia cruzada. Es por eso que en pacientes alérgicos a penicilinas también los consideramos alérgicos a cefalosporinas. Entonces, no se da. Como uso odontológico, pues son infecciones para tejidos blandos y es de segunda opción a penicilinas. Obviamente es solo cuando hay como resistencia. Como contraindicaciones, no lo podemos dar en pacientes alérgicos a estos medicamentos o a las penicilinas. Y como son nefrotóxicos, pues tampoco los podemos dar en pacientes con problemas renales. ¿De esto hay alguna duda? Creo que el cefaclor es parental o por vía oral. ¿Cuál me preguntaste? Cefaclor. Sí, el cefaclor. Sí, es vía oral. Ah, ok, gracias. Pero igual es por 1 gramo, ¿verdad? Sí. Ok. Es la dosis recomendada, ¿eh? La dosis recomendada es de 1 gramo. De cefaclor les había dicho en clase que tenemos la presentación también de, ¿cómo se llama? De cápsulas de 500 miligramos. Y hay otra presentación, pero pues yo creo que es más a niños, que es en suspensión. Este me parece que viene en 375 miligramos en 5 mililitros de suspensión. Entonces, por eso no los quería como enredar en eso, pero sí el cefaclor, hay cápsulas de 500 y la dosis recomendada, pues obviamente es de 1 gramo. ¿Va? ¿Ya no hay más dudas? No, doc. Ok. Bueno, nos pasamos a azúcares complejos. Tenemos sinónimos, los podemos llamar lincomicidas o también los podemos llamar tioazúcares, ¿va? El primero en utilizarse fue la lincomicina y todavía se utiliza aquí en México. La clindamicina es derivado obviamente de la lincomicina y en la química tenemos que estos contienen un azufre. Lincomicina la encontramos únicamente en parenteral y la clindamicina sí tenemos como muchas presentaciones. Tenemos vía oral, tenemos intramuscular, tenemos tópica, entonces de la clindamicina sí tenemos dónde escoger. Pues son bacteriostáticos muy potentes, en algunos casos sí nos funcionan como bactericidas y también son de espectro reducido. Estos inhiben la proteína a nivel de la subunidad 50S ribosomal, pregunta de examen.
Mecanismo de acción de los azúcares complejos. Inhiben la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S ribosomal. ¿Ok? Se absorben casi por completo en el tubo gastrointestinal. Estos, cuando se consumen alimentos, pues no hay como hallazgos de que disminuyan su absorción. La distribución, obviamente, pues en todos los tejidos, en huesos, se acumula en abscesos también, y estos no pasan la barrera meningea, entonces son seguritos. La biotransformación, pues es en el hígado por medio de la conjugación, se los di en la primera diapositiva, en la primera presentación. Excreción. El 10% de estos se excretan por orina intacta y en heces. O sea, no sufren inactivación, así se van. Y ya inactivada por orina y por bilis. Indicaciones. Estos los tenemos indicados para infecciones estafilocócicas, osteomielitis, la gingivitis, abscesos periodontales, también endodontales, neumonía, celulitis faciales, septicemia, y estos son los que reemplazan a la penicilina. La clindamicina es el antibiótico de segunda opción. ¿Sí? ¿Todos bien? Te perdió, reaccióname ahí con un corazoncito porque no sé si me están escuchando. Sí, Doc. Gracias. Bueno, entonces, penicilinas, primera opción. Segunda opción, cuando se es alérgico a penicilinas, sabemos que no le podemos dar cefalosporinas, entonces nos vamos al azúcar complejo, que es la clindamicina, ¿va? Toxicidad. Esta yo creo que también es pregunta de examen. Causan colitis pseudomembranosa. ¿Qué viene siendo la colitis pseudomembranosa? Asociada a síntomas como dolor abdominal, diarrea, fiebre, moquito, sangre con heces, que pues esto es letal, y también inhibe la función neuromuscular. Toxicidad. Del 2 al 20% de las personas que toman clindamicina presentan diarrea, ¿eh? Y del 0.01% al 10 causa colitis pseudomembranosa. Pregunta de examen: medicamento que causa colitis pseudomembranosa, clindamicina. Cuando tenemos un paciente que no puede utilizar la vía oral y se da este medicamento por vía intravenosa, también es susceptible a causar tromboflebitis. Entonces, como en el sitio de la punción, ¿vale? También nos causa el síndrome de Steven Johnson. Es poco frecuente, pero sí pasa. Y como contraindicaciones de este medicamento, no se debe administrar en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. No se debe dar en pacientes que ya tengan colitis diagnosticada, hemorroides o diarreas. Prácticamente nada que sea del tracto gastrointestinal se les puede dar. Y pues si ya les estoy diciendo que nada gastro, obviamente en pacientes que tengan úlceras gástricas, contraindicadísimo. ¿Alguna duda? Doc, en cuanto a la dosis, en cuanto a la dosis de la clinda es de 300, ¿verdad? Clindamicina 300 miligramos vía oral. Tenemos Y, clindamicina. Mándeme. perdón, y la lincomicina, eso también lo aprendemos.
Fue la primera utilizada, pero prácticamente ya se reemplazó por la clinda. Entonces, con que sepan que en azúcares complejos tenemos lincomicina y tenemos clindamicina, está súper bien, porque la lincomicina, pues la encontramos más parenteral. También son 300 miligramos, pero es inyectable. Y en tabletas la tenemos en 500, entonces no creo que se meta tanto la doctora en eso. Con que ustedes sepan que esas dos forman parte de los azúcares, está bien. Y nos vamos a ir siempre, siempre, siempre por clindamicina. ¿Va? Ok, gracias, Doc. De nada. Doctora, Doc, y ay, la clindamicina, ¿cada cuánto la podemos recetar? Clindamicina, mira, aquí hay como una como discrepancia, porque sí es como un poquito más, pues como más fuerte, ¿sabes? Pero con que se vayan cada 12 horas, cada 8 horas, está bien. Para temas de examen, se me hace que les voy a pasar una tipo guía. Clindamicina 300 miligramos cada 8 horas por 7 días, vía oral y son cápsulas. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, por favor, Doc. Ok. Clindamicina, cápsulas de 300 miligramos, vía oral, cada 8 horas por 7 días. Ya saben, indicados procesos infecciosos en pacientes alérgicos a penicilinas y cefalosporinas. Como contraindicación, no se puede dar en pacientes con colitis porque causan colitis pseudomembranosa. Como repaso, inhibe la síntesis proteica a nivel ribosomal 50S. Son bacteriostáticos y bactericidas en algunas bacterias específicas. No se pueden dar en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ni pacientes con asma, ni pacientes con colitis, ni pacientes alérgicos. ¿Todo bien? Sí, doctora. Ok. ¿Ya no quedó ninguna doctora, duda? pero una duda nada más que, o sea, por ejemplo, o sea, estos de lincomicina y clindamicina se dan por segunda opción cuando hay alergia a penicilinas, pero luego las ciclos, ci- las Cefalosporina. cefalosporinas, sí, perdón, las cefalosporinas, o sea, se dan por resistencia a penicilina, pero entonces, no sé, me confundo, no entiendo. A ver, déjame ver si te entendí. Penicilinas y cefalosporinas tienen prácticamente la misma composición. Entonces, damos por hecho que si un paciente es alérgico a penicilinas, también es alérgico a cefalosporinas. Por eso no se le puede dar, si es alérgico a penicilina, no le puedo dar una cefalosporina. Damos por hecho que también es alérgico a estas, simplemente por tener la misma composición. Entonces, nuestra segunda opción, cuando el paciente es alérgico a penicilinas o a cefalosporinas, damos un azúcar complejo, que es la clindamicina. Ah, ok, pero luego la cefalosporina se da cuando la penicilina no funciona, nada más. O Sí, sea, que la penicilina no funciona bien y da la cefalosporina. sí, o sea, cuando ya di un tratamiento, por ejemplo, vi un paciente y le di amoxicilina por 7 días y el paciente regresa otra vez con ese cuadro infeccioso y vi que no le causó ninguna una alergia, les doy la cefalosporina sin problema. Pero si vi que, Ah, o sea, ok. si el paciente refiere que es alérgico a penicilinas o que es alérgico a cefalosporinas, no le puedo dar ninguna de las dos y me voy como mi segunda opción a mi clindamicina. Ah, ok, ya entendí. Gracias, doc. De nada.
¿Hay alguna otra duda? Doctora, Mándeme. ¿qué pasa con los macrólidos? ¿Son la tercera opción o por qué no se le puede dar un macrólido en lugar de un azúcar complejo? Déjame entrar a tema de macrólidos, ¿va? Sí. Para explicarlo de una vez, es el tema que sigue. Bueno, los macrólidos, gracias por tu pregunta, Vale. Se descubrieron en 1952. Lo descubrieron principalmente la eritromicina a partir de esto de una cepa de Streptomyces. Entonces, tenemos macrólidos naturales y macrólidos semisintéticos. ¿Ok? Como naturales tenemos la eritromicina, que pues viene a partir del Streptomyces, y la espiramicina. Como semisintéticos, estos son derivados a partir de la eritromicina. ¿Se acuerdan que les había dicho? Semisintéticos es que tienen algo natural y algo químico. Y como semisintéticos también tenemos la claritromicina y la acitromicina. Estos tienen en su estructura química un anillo lactámico y uno o más desoxiazúcares. Como clasificación tenemos el estolato de eritromicina, esteriato de eritromicina, lactobionato de eritromicina, o sea, como prácticamente 3 clasificaciones de eritromicina, pero varios derivados, ¿no? Tenemos también la claritromicina, acitromicina, telitromicina y espiramicina. Como farmacodinamia tenemos que estos son bacteriostáticos y funcionan, o su mecanismo de acción es que inhiben también la síntesis proteica a nivel del 50S ribosomal. ¿Sí estoy bien o era 30? Creo que sí, 50. Como farmacocinética, pues esto se absorben más en intestino, que pues el primer lugarcito en donde llegan a absorberse es en el duodeno y yeyuno, que son las 2 primeras porciones del intestino. Y esto es cuando se toman con algún alimento, si se disminuye su absorción. Estos se distribuyen en todos los líquidos intercelulares y se concentran en el hígado, ¿ok? Su biotransformación o metabolismo especialmente va en el hígado y se excreta del 2 al 5% del medicamento de forma activa en orina, en bilis, en heces y la espiramicina pues más en saliva. Indicaciones: periodontitis del adulto y juvenil, neumonía, difteria y tosferina, faringitis, escarlatinas, infecciones causadas por estafilococos, gastroenteritis como el Helicobacter pylori, tétano, sífilis, gonorrea. Como toxicidad, causan hepatitis colestásica o colestasis intrahepática, causan arritmias también, suele ser un poco menos frecuente, pero sí causan arritmias, y hipoacusia también. Está contraindicado en pacientes alérgicos, está contraindicado en insuficiencia hepática y renal, está contraindicado en pacientes embarazadas, está contraindicado en úlceras gástricas, no se debe tomar por más de 10 días. Hay sinergismos que podemos encontrar o se pueden dar como eritromicina con metronidazol, con alguna tetraciclina, con corticosteroides, con rafimpicina, con estemisol, y causan antagonismo con la clindamicina y lincomicina, que son pues los azúcares complejos. Con cloramphenicol también causan antagonismo con penicilinas y así.
Bueno, como dosis, tenemos la eritromicina de 250 miligramos. Esta se da cada 6 horas por 7 días. Es vía oral, obviamente, y son tabletas. Estos se dan también en procesos infecciosos en pacientes alérgicos a penicilinas. Valentina, respondiendo a tu pregunta. Cuando se tiene, por ejemplo, en un caso clínico, te va a poner la doctora, no sé, paciente de 50 años con absceso, periapical agudo, con fístula, con esto, con otro, ¿cómo te le podría redactar? Alérgico a penicilinas, entonces, por ende, ya sabes que no le puedes dar tampoco una cefalosporina, ¿no? Que refiere antecedente de colitis pseudomembranosa. Ahí tú qué elegirías. Pues creo que se elige eritromicina porque la otra opción era acitromicina, pero ese es parenteral. Ajá. Entonces sería eritromicina de 250 miligramos. Ahí serían tabletas o cápsulas, doctora. Tabletas. Tabletas y tomar una cada 8 horas por 7 días. La eritromicina se da cada 6 horas. Ok. Y ya, o sea, nada más con porque si lo pone como para confundir, si no, ojo, si no se los pregunta en pregunta cerrada de qué medicamento que cause colitis pseudomembranosa, se los pone en caso clínico. O sea, da por hecho que ustedes ya deben de saber y tienen que elegir otra opción de medicamento. Ok, gracias. Sí, ¿sí quedó bien como entendido? Sí, muchas gracias. Una pregunta, ¿la acitromicina también existe por vía oral, no? Sí, la citromicina tenemos acitromicina, perdón, de 500 miligramos, pero esa la indicamos cada 24 horas y únicamente es por 3 días, 5 días. Acitromicina de 500 cada 24 horas. La claritromicina, esta también es de 500. Pero sí, váyanse con eritromicina, 250. ¿Me iban a preguntar otra cosa? Yo, doctora, Mándeme. la eritromicina es cada 6 horas, ¿por cuánto de qué máximo? O sea, días, pues. 7 días. 7 días, ya está. Gracias. De nada. ¿Es todo? Bueno, nos vamos a quinolonas. ¿Tienen alguna duda de quinolonas? Bueno, como ya les había como puesto hincapié en esto, las quinolonas no las podemos utilizar en niños o pacientes menores de 12 años. Son, pues, antimicrobianos más recientes, ¿verdad? Estos son de origen sintéticos, son derivados del ácido nalidíxico. Estos poseen una amplia como actividad antimicrobiana, tienen pocos efectos adversos, pero sí los tienen. Y cuando administramos mucho esto, no surge tan rápido la resistencia bacteriana,
pero pues sí hay también. Se clasifican en dos, que son las 4-quinolonas y las de fluorquinolonas. Como 4-quinolonas tenemos que principalmente, y de las que derivan las demás, es el ácido anhidríxico y la sinoxacina. Y las fluorquinolonas está el norfloxacino, el ciprofloxacino, el levofloxacino, el loflaxacino, lomefloxacino, todos los que terminen como en sacino, sacina, ¿ok? Apréndanse, fluorquinolonas, levofloxacino, ciprofloxacino, norfloxacino, con esas tres tienen. Su farmacodinámica, ya les dije, es un bactericida de espectro ampliado. Estos inhiben directamente la transcripción del ADN bacteriano. Se absorben pues por vía oral. Si se toman alimentos no influye. No me escucho. Sí, se escucha. Yo creo que es tu audio, ¿vale? No, el mío dorado, creo que no. No, fue Valeria. Valeria Cristina. Sí, perdón. Bueno, les decía, este se absorbe muy bien por vía oral y pues no distribuye su absorción si se toman con medicamentos. Estos medicamentos los tenemos en un rango de horas de 12 a 24. Se distribuyen también por todos los tejidos y líquidos corporales, se concentra específicamente en los riñones, en la próstata, en la bilis, pasa al líquido cefalorraquídeo, a los huesos, a la leche materna, etcétera, etcétera. Se metabolizan en el hígado, su excreción es por el riñón. Se tienen que ajustar las dosis cuando hay pacientes con insuficiencia renal, especialmente el ciprofloxacino, levofloxacino, flaxacino, etcétera, etcétera. Como indicaciones terapéuticas, pues como microorganismos como el E. coli, la salmonella, shigella, enterobacter, campylobacter, la clamidia, el micoplasma, la legionela, la brucela, el mycobacterium. Todas estas bacterias que les he dicho son más enfocadas a infecciones de vías urinarias, de vía intestinal, para fiebre tifoidea, para brucelosis, también para infecciones del tracto respiratorio. Y estas quinolonas llegaron para reemplazar al cloranfenicol, que pues antes se utilizaba mucho, y también a las tetraciclinas, porque no sé si recuerden, pero las tetraciclinas causan como esas deformidades o como manchitas amarillas en los dientes de pues los bebecitos, de las mamás que estaban bajo tratamiento con estas. Indicaciones, pues sí, infecciones urinarias, prostatitis, enfermedades venéreas, infecciones del tubo digestivo, de abdomen, infecciones en huesos, en articulaciones, en tejidos blandos, etcétera, etcétera. Entonces, esto les pueden preguntar, ¿cuál de estos medicamentos es una quinolona? Pues, si les ponen clindamicina, eritromicina, amoxicilina y levofloxacino, pues ¿cuál van a elegir? Levofloxacino, fácil. Los casos clínicos van a ser medicamentos pues meramente de uso odontológico, ¿ok? Como reacciones adversas, pues casi siempre son en el tubo digestivo. Del 3 al 17% más o menos de los pacientes que toman estos medicamentos tienen náuseas, tienen vómito, tienen malestares abdominales, les da diarrea, colitis. Sus reacciones adversas son en el sistema nervioso central. Luciana, prendiste tu cámara.
como dolores de cabeza, mareos, etcétera, etcétera. Causan también, alucinaciones, causan delirios, causan convulsiones. Entonces hay que tener cuidadito con estas. También son como más intrahospitalarios, ¿eh? Tienen fototoxicidad, entonces estos medicamentos como, no sé, como las albúminas, tenemos que tenerlas pues como guardadas, por así decirlo, en alguna parte específica que no les dé tanto la luz porque se inactivan, entonces es un show con estos. Hay algunas quinolonas que fueron retiradas del mercado, no se las voy a decir, porque tenían como efectos cardíacos, causaban daño hepáticos y eso. Sus contraindicaciones, reducir la dosis en caso de insuficiencia renal. No sé si a mi paciente yo le ponía 750 miligramos de levofloxacino, le voy a poner 300, pero les digo, es como más hospitalario. No se da durante el embarazo, no se da durante la lactancia, no se da en jóvenes, no se da en niños. Causan sinerginos con las sulfas, con la citromicina, con la clindamicina, con el metronidazol. Y su antagonismo es con los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Y con la enoxacilina causan convulsiones. Pero esto no es preguntable. ¿Alguna duda con estos? De ese tema de quinolonas, en el examen de qué puede preguntar más o menos. Les digo que en caso clínico no creo que pregunte, la verdad. Pero sí más como de que, ¿cuál de estos medicamentos es una quinolona, perdón? Y les van a poner, no sé, eritromicina, clindamicina, penicilina, levofloxacino. Pues, ¿cuál vas a elegir? El levo, ¿no? Les voy a dar las dosis, chicos, por si acaso, por si las quieren apuntar. El ciprofloxacino es de 250 miligramos, perdón. Estos lo encontramos en tabletas. Se da por 12 horas y el tiempo aproximado es de 7 días. Recuerden que ningún antibiótico se da por menos de 5 días. Procesos infecciosos de piel y tejidos blandos, no sé, en pacientes alérgicas, pacientes embarazadas, niños, jóvenes, etc. Levofloxacino, 750 miligramos, también es vía oral en tabletas cada 24 horas, igual por 7 días. Y son las mismas indicaciones y las mismas contraindicaciones. Acuérdense, tenemos los naturales y tenemos las floradas. Naturales, ácido anhidríxico. Floradas, levofloxacino, ciprofloxacino y todos. Tenemos también otros con doble flúor, pero no creo que pregunte nada. Doctora, ¿el ciprofloxacino de cuántos miligramos dijo? 250 miligramos vía oral cada 12 horas, 7 días. ¿Alguna otra duda? Ok. Ahora nos vamos. Dos temas más y acabamos. Si quieren, vayan ahí sacando sus dudas. Aminoglucósidos. Tenemos que en 1943 fue cuando se descubrió la streptomicina, 1949 la neomicina, 1957 la canamicina, 1963 streptomicina igual, pero como otra cepa. 1970 trovamicina, que esto la verdad no creo que les pregunte, si no se los mencionó o les hizo énfasis en clase, pues no. La química de estos
se llama glucósidos, literalmente de azúcar, porque tiene entre 2 y más aminoazúcares. Estos se unen mediante enlaces glucosídicos a un núcleo de hexosa, me parece. Este núcleo, o sea, por lo más común es que está en el centro. Entonces, por eso se llaman así aminoglucósidos, aminoazúcares. Clasificación, se clasifican en streptomicina, neomicina, que pues es la que más vamos a ver, canamicina, tropamicina, netilmicina, amicacina, también es una importante. La acción farmacológica son bactericidas. Estas, como que lo chistoso de estas es que tienen un efecto post-antibiótico. Esto quiere decir que aun y cuando ya se excretó el medicamento, sigue funcionando, o sea, sigue habiendo función dentro del organismo. Estos son de espectro reducido, pues más afines a las bacterias gram negativas, aerobios. Mecanismo de acción, inhibición de la síntesis proteica 30S y 50S. Como farmacocinética, se absorben pues se absorben mejor y con más eficacia cuando se administran por vía intramuscular. Tienen casi acción nula cuando es por vía oral. También, pues las encontramos en tópicas e intravenosas. Estas se distribuyen y se acumulan en el riñón y en el oído interno, su biotransformación, igual metabolismo, hígado, excreción. Estas son por medio de las heces y pues también por filtración glomerular, perdón. Streptomicina la utilizamos en endocarditis, es vía intramuscular. Estas duelen un chorro, oigan. La gentamicina también la tenemos por infecciones urinarias, por infecciones por gram negativos, por quemaduras. La gentamicina es de bajo costo, es confiable, actúa bien con penicilinas y cefalosporinas. De hecho, la gentamicina se utilizaba como la tercera opción cuando se es alérgico a una penicilina. La que la que nos interesa mejor es la neomicina. ¿Se acuerdan por qué? Bueno, ahorita lo vemos. Este tipo de medicamentos causan ototoxicidad. Mándeme. Perdón. ¿Esa es la que se usa en alveolitis? Sí, ajá. La ¿Y neomicina cree que la doctora nos pregunte eso en el examen? yo creo que sí. Porque la verdad es que es la única preguntable de este tema, ¿vale? Entonces, yo creo que sí es la que más podrían preguntar. Neomicina, 7.2 miligramos, o de 1 gramo, esta es de vía tópica, o sea, que está en cremita. Se puede aplicar por 3 días, aun cuando ya no haya síntomas. Y pues sí, lo que dijo Valentina, está indicado en alveolitis y también en la desinfección pues pre y post quirúrgica, no sé, en cirugía dental y bucal. Pero sí, lo más importante es que se utiliza en el caso de alveolitis seca o de alveolitis húmeda. Les había dicho que se mezcla con óxido de zinc y eugenol, se pone directamente en el alvéolo y esto lo ponemos específicamente nosotros. No se le puede dar como, pues, medicamento para casa al paciente.
de este medicamento hay alguna duda? No, doctora, gracias. Ok, entonces pues eso era lo más importante. El de uso tópico es la neomicina, de espectro ampliado tenemos la gentamicina, la kanamicina, la micacina. Los clásicos pues es la streptomicina, se absorben por vía tópica, oral, parenteral, se distribuye en todos los tejidos, no penetra la mayoría de las células. em, pues la biotransformación ocurre en el hígado, es por filtración glomerular y la orina la excreción, inhiben la síntesis proteica, actuando sobre la unidad 30S. Esta también yo creo que es pregunta de examen, porque recuerden que una era para 50 y otros para 30. Entonces esta, unidad 30S ribosomal, es bactericida, es de espectro amplio, son nefrotóxicos, ototóxicos, causan parálisis musculares, reacciones alérgicas, sinergizan bien con la gentamicina, la penicilina, la vancomicina, tienen antagonismo o se anulan con los diuréticos, con la cefalotina también, ciclosporina, anfotericina. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes embarazadas, obviamente en pacientes alérgicos, en pacientes diabetes, bueno, con enfermedades renales. Indicaciones, pues eso, desinfección pre y postoperatoria, alveolitis, infecciones óseas como la osteomielitis, infecciones abdominales, infecciones de piel, de tejidos blandos, gastrointestinales, infecciones de vías biliares, genitourinarias, etcétera, etcétera. La más preguntable, neomicina, 7.2 miligramos en 1 gramo, cada 12 horas, vía tópica, es en crema para alveolitis, y se puede dar hasta por 7 días. No quedaron dudas, ¿verdad? Bueno, nos vamos con el metronidazol. El metronidazol, es de origen sintético, es derivado de la azomicina por Maeda y Cole en 1953. Como farmacodinamia, este es un fármaco de espectro amplio, es bactericida, amebicida. Les había dicho que es antibiótico y también es antiparasitario, entonces es amebicida, perdón, también. Actúa contra cocos, contra bacilos, con bacteroides, con Clostridium, Helicobacter, etcétera, etcétera. También inhibe la síntesis del ADN o DNA, se absorben por vía oral, también puede ser por vía intravenosa, se distribuye en tejidos y líquidos corporales, como secreciones vaginales, semen, saliva, leche materna. También pasa la barrera meningia, se biotransforma en el hígado principalmente por oxidación y conjugación y se excreta por orina. Solamente el 10% de sale de forma activa. También se excretan por leche materna y por saliva. Entonces, una de las indicaciones es que no se esté dando durante la lactancia o no se lacte durante la administración de este medicamento. Lo que nos interesa es que lo vamos a ver en casos de periodontitis en el adulto, por estreptococos, por actinomycetos. Causan, como toxicidad tenemos que causan cefaleas, causan náuseas, perdón,
serostomía. De esto también algo preguntable es que dejan como un sabor metálico en la boca. Causan vómito, glositis, estomatitis, molestias abdominales, mareos, vértigos, convulsiones. También cuando se combina con alcohol, eso también es importante, causan el shock disulfirámico. Como sus contraindicaciones, pues lo que les acabo de mencionar. No ingerir alcohol durante el tratamiento y 3 días después. Disminuir las dosis con pacientes con antecedentes de hepatopatías, obviamente. Y pues no se recomienda durante el primer trimestre del embarazo. Cuando se toma este medicamento, por lo general causa un cambio de coloración en la orina a un tono naranja. Digo, o sea, no siempre pasa, pero sí hay que mencionar al paciente que puede tener como un cambio en el color de la orina naranja o rojizo. No es tóxico, entonces, pero sí suele causar esto. Como sinergismo, pues la espiramicina con la amoxicilina causa antagonismo con el alcohol y el shock que les mencioné. El metronidazol, pues prácticamente es un fármaco económico, es versátil, tiene buena eficacia clínica y pues lo importante de esto es que tiene una amplia gamas contra bacterias anaeróbicas. Y pues en la práctica odontológica se ha asociado su uso combinado con la amoxicilina en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Bueno, ¿hay alguna duda de esto? La dosis del metronidazol es de 500, ¿verdad? Miren, solito son metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Y con la amoxicilina igual, metronidazol con amoxicilina 500 miligramos y 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días. Esto es para la periodontitis. Gracias. Sí. Oigan, Doctora, y ay, perdón. ¿También 7 días? sí, para la perio, Sí, con amoxicilina. sí, igual 7 días. ¿Hay alguna duda, chavos? No, ¿Son cápsulas o son tabletas? Son tabletas. Oigan, otra cosa que les voy a mencionar. Supongamos caso clínico, paciente tal, con no sé qué, no sé qué, no sé qué, enfermedad periodontal. Van a recetar amoxicilina y metronidazol, pero este sinergismo no existe, ¿ok? O sea, no es como el ácido clavulánico que podemos encontrar en una tableta amoxicilina con ácido clavulánico 500-125. No, en estos tenemos que recetar los medicamentos por separado. Entonces, ese fue una de mis preguntas malas el semestre pasado, porque antepasado, no recuerdo. Así prescribí una caja de amoxicilina, 500 miligramos, guión metronidazol. No, o sea, está mal, no existe. Entonces, como punto número 1, vas a poner una caja de amoxicilina de 500 miligramos, tabletas. Otro punto, una caja de metronidazol 500 miligramos, tabletas. Indicación, tomar una una tableta de amoxicilina de 500 miligramos y una tableta de metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días.
tienen que prescribir las dos cajas de medicamento y tienen que poner que tienen que tomar una tableta de una y una tableta de la otra. ¿Quedó claro eso? Sí, no. Lo vuelvo a explicar. Mándeme. Doctora, Me iban a sí, preguntar. sí, perdón. Si es por separado, entonces sería tomar una tableta de metronidazol cada 8 horas y la otra es de amoxicilina cada 12 horas. No, cuando se da junto, o sea, cuando se dan ambos medicamentos, los dos son por 12 horas. Ok, gracias. Si tú recetas el metronidazol solito, está bien, cada 12 horas, lo que tú quieras. Digo, cada 8 horas, perdón. Pero cuando es en sinergia con la amoxicilina, ambos se dan cada 12 horas. Entonces, tomar una cápsula de amoxicilina y 500 miligramos y tableta, y una tableta de metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Ok, Y otra gracias. cosa, sí, no se les vaya a olvidar en la receta poner el RX, porque si se les olvida poner el RX, está mal. Aunque su prescripción y su inscripción esté súper bien, faltando el RX, la fecha, cerrar la receta y su firma, si no tiene alguna de esas cositas, va para atrás. Tienen que poner todo. Bueno, ya por último les voy a dar el tema de antimicóticos. Últimamente pues se ha estado como incrementando de manera pues muy drástica el tema de las infecciones micóticas pues por los trasplantes, por el tratamiento de cáncer, por tratamientos intensivos como el uso de antimicrobianos de espectro amplio, el VIH y así. Son divididas estas como sintéticas y superficiales, perdón, sistémicas. Sistémicas tenemos que son las orales y las parenterales, y superficiales tenemos los orales y los tópicos. Como sistémicos tenemos la anfotericina B, la flucitocina, me parece, imidazoles, triazoles. Estos se clasifican o tenemos tres principales, perdón, que es el ketoconazol, el itraconazol y el fluconazol, que es los que vamos a ver. Y como locales o de uso tópico, tenemos el clotrimazol, el iconazol, el miconazol, tenemos combinaciones y así. Mm, Déjenme ver qué les doy de esto. Bueno, pues lo principal es que pues son utilizados aquí en odontología prácticamente para la candidiasis, ya sea candidiasis oral, sistémica o candidiasis oral superficial. Como ya lo habíamos visto en el laboratorio, se dan dos tipos de medicamentos, o más bien de la misma, pues, antimicóticos, pero uno es para vía sistémica y otro para la vía tópica. Mm, Como estructura tenemos que estos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, lo que le da su pues característica anfotérica. Pueden ser sistémicos, pueden ser superficiales. Tenemos vía parenteral, vía oral. Se distribuyen en el hígado, en el pulmón, en el vaso, en riñones. Se biotransforman en el hígado. Su eliminación es vía renal o bilis. El mecanismo de acción es que los dobles enlaces de la anfotericina B
reconocen como las fracciones de ergosterol de los hongos. Entonces se unen y se crea un hoyo en la membrana del hongo, como si, no sé si se comiera una parte del honguito y se crea un hoyo. Entonces, la acción farmacológica, estos son fungistático cuando se da a dosis baja y también son fungicidas a dosis altas. Estos son de espectro amplio, causan nefrotoxicidad, alteraciones de la función hepática, fiebre, anemia, vómitos, cefaleas, escalofríos, irritación o ardor en el área donde se utilicen. Si son tópicos, causan diarrea, causan náuseas, escalofríos. Tenemos sinergismo, que es con la ciclosporina, primicidina, la warfarina, que es un anticoagulante. Antagonismo con la anfotericina B, con los aminoglucósidos, con el ciclovir, ciclosporina y así. Están contraindicados en pacientes embarazadas, en pacientes alérgicos, en niños menores de 2 años, en pacientes con hipersensibilidad al ketoconazol, en pacientes alcohólicos, en pacientes con insuficiencia hepática. Como indicaciones tenemos la candidiasis bucal, que utilizamos el ketoconazol, infecciones por hongos en la piel, como el cloritromazol, econazol, miconazol, infecciones urinarias, infecciones de garganta, ketoconazol, infecciones del cuero cabelludo, etc. El miconazol, tenemos que son 20 gramos son cada 6 horas por 7 días. Esto es por vía tópica y es en gel. Es utilizado en la candidiasis oral superficial, o sea, todo lo que esté por fuera de boca. No sean pacientes alérgicos. La nistatina es de 1 mililitro, bueno, la dosis que vamos a dar, cada 6 horas por 7 días, vía tópica. Perdón, es suspensión, también por vía tópica. Se utiliza también en la candidiasis oral superficial, no sean pacientes alérgicos. Y el ketoconazol, estas tabletas son las tabletas de 200 miligramos cada 24 horas por 7 días, obviamente vía oral. Y esta se utiliza en la candidiasis oral sistémica. Vimos hasta antisépticos y desinfectantes, ¿verdad? Sí, doc. Bueno, como antivirales. El origen pues comenzó con el aciclovir análogo en 1988 por Elion y George. Esto pues es un análogo de nucleosídico al que le falta pues un anillo trihidroxilo en la cadena lateral. Tenemos antivirales y antirretrovirales, pues como farmacocinética y por absorción. Tenemos vía tópica y vía oral. Se distribuyen en líquidos corporales, vesicular, tumor acuoso, líquido cefalorraquídeo, en la leche materna, en el líquido amniótico, en la placenta. Se biotransforma en hígado. La excreción es por vía renal, por filtración. Estos inhiben también la síntesis del ADN del virus y es antivirales o virucidas. Estos son de espectro amplio, causan nefrotoxicidad y efectos secundarios en el sistema nervioso central.
Contraindicaciones: no se da en pacientes con enfermedades hepáticas activas, en pacientes embarazadas, en pacientes que estén dando lactancia. Está indicado para el herpes genital primario, la gingivoestomatitis herpética primaria, herpes bucolabial recurrente, la varicela, el herpes del virus zóster, infecciones mucocutáneas, queratoconjuntivitis herpética también. Cuando es gingivoestomatitis herpética o herpes simple, se utiliza, ojo, cuando es dentro de boca, se utiliza el aciclovir, son tabletas de 200 miligramos cada 6 horas, igual 7 días, vía oral. Cuando es, herpes labial, cuando es por fuera, cuando es fuera de boca, se da el aciclovir tópico. Y este es un tubo de 15 gramos al 5%. Se da igual la cremita cada 6 horas por 7 días. ¿Esto ya? Les repito algo. ¿De cuánto era el ¿Puedes aciclovir, doc? repetirlo? A ver, primero uno. ¿Quién habló? Que si lo puedes repetir. Cuando tenemos la gingivoestomatitis herpética, el herpes simple dentro de boca, se da la aciclovir en tabletas. Es vía oral. Las tabletitas son de 200 miligramos, lo damos cada 6 horas por 7 días. Cuando es herpes labial, que todo es por fuera de boca, se da el aciclovir tópico. Este viene en un tubito de 15 gramos al 5% y se aplica cada 6 horas, igual por 7 días. Hay algunos que dan hasta 14 días, ¿ok? Bueno, y los otros que vimos es la mantadina. Esto también es preguntable, que la mantadina son 100 miligramos tabletas cada 12 horas y esta se utiliza para la influenza estacional. El oseltamivir es otro que vimos y este se utiliza en influenza H1N1. Es la diferencia de estas dos, que uno es en influenza estacional y el otro en la H1N1. El oseltamivir es de 75 miligramos, también estos son cápsulas, se da cada 12 horas vía oral. Y la acidobudina, esto se utiliza para pacientes con VIH, que sería pues un retroviral. Son de 50 miligramos. Esta es como solución, es de 5 mililitros y se da cada 24 horas igual por vía oral. Doc, ¿puedes repetirlo de la acidobudina? Acidobudina, 50 miligramos en 5 mililitros cada 24 horas, es oral, es solución y se da en pacientes con VIH. ¿Por cuánto tiempo está recetado? Es que como estos no los vemos nosotros, pero te digo, estos antivirales están recetados hasta como por 14 días. Entonces, si lo pueden dejar en 7 días, está bien, pero pues no es preguntable ahorita en odontología, porque pues ya depende de cada paciente, ¿no? Ya sabemos que en estos casos como la influenza hay pacientes que duran hasta 3, 4 semanas con influenza y el paciente con VIH no es como que si le dejo de dar la acidobudina se le va a quitar en 5 días, ¿verdad?
¿Hay alguna duda de esto? Bueno, chicos, si no hay dudas, yo creo que lo dejamos hasta aquí porque ya es bien tarde para que se duerman. No se desvelen estudiando. Y ya los antisépticos y desinfectantes pues le dan una leidita, no es como que vaya a ser muy clavado en esto, sí hay muchas cosas por preguntar. Mm, y pues ya, de verdad no queda ninguna duda para ya irnos. Antiséptico, nada más, pues ya para terminar, Doc, o sea, ¿qué es lo que más podía preguntar? Mm, bueno, la principal diferencia, antisépticos y desinfectantes, ¿verdad? Antisépticos los utilizamos en tejidos vivos. Es para eliminar o pues destruir los microorganismos presentes en la piel sin alterar esta, ¿no? Y los desinfectantes es que los utilizamos en objetos inanimados para pues destruir estos microorganismos y prevenir infecciones. Pero esa es la principal diferencia. Unos se utilizan pues en piel, en tejidos vivos, y los desinfectantes pues en objetos. El mecanismo de acción de los antisépticos pues la muerte o la inhibición celular de bacterias por oxidación, por hidrólisis o por inactivación de enzimas. Y de los desinfectantes es un desnaturalizante pues principal de la proteína de estos pues nos ayudan a inhibir las enzimas y causan pues la muerte celular. Tenemos algunos antisépticos que pues son por vía oral y cuando se utilizan así, pues se eliminan a través de las heces. Y de los desinfectantes, pues no, o sea, no los utilizamos para tomar o algo así, ¿no? Em, pues yo creo que eso es como que lo más preguntable. Mm, pues no sé qué, los halogenados, tenemos el hipoclorito de sodio, el yodo bucofaringio y se utiliza para irrigación de conductos en endodoncia, el yodo para cirugía. Como oxidantes únicamente tenemos desinfectantes, es el peróxido de hidrógeno, es el desinfección de primer nivel. De metales pesados tenemos también el mercurio, que es un antiséptico y pues se usa en heridas de piel, en operatoria. Los alcoholes, pues meramente desinfectante el alcohol, desinfección de superficies. Aldehídos, como el glutaraldehído, también es desinfección de instrumentos, únicamente desinfectantes. Los fenoles, pues ya los conocemos, son antisépticos, es el eugenol, pues para la sedación pulpar, desensibilizante también en operatoria, en endodoncia, en odontopediatría, el paramoclorfenol que destruye los microorganismos de los conductos radiculares, el formocresol, que es un momificante utilizado en las pulpotomías, por eso el uso es en odontopediatría, detergentes como el Simex, elimina pues, los residuos de proteínas y lípidos del instrumental. Son utilizados en el prelavado, ahí en el selle, y se utiliza el 50%. La clorhexidina, que es bisuanida, pues es muy potente en cuanto a la inactivación de bacterias vegetales, microbacterias, y pues ya sabemos que lo utilizamos en perio y en OPE. Mm, yo creo que es lo más importante. Clorhexidina al 0,2 o 2%. Sí, no se me ocurre qué otra cosa les puedan preguntar de antisépticos.
hipoclorito de sodio al 10%, irrigación de conductos en endodoncia, formocresol es un momificante para las pulpotomías, eugenol es desinfectante y desensibilizante, y ya, la verdad. Doc, yo tenía duda en eso que dijo de que teníamos que cerrar la receta y todo eso. Sí, mañana les van a dar una hoja de máquina. Me parece que van a hacer 3 casos clínicos. Van a dividir la hoja de máquina en 3. Entonces, van a poner en la esquina superior izquierda RX, en la esquina superior derecha ponen la fecha, hacen su prescripción e inscripción de que, no sé, una caja de amoxicilina de 500 miligramos, tabletas. Tomar una tableta de amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Ahí termina y tienes que cerrar tu receta, o sea, tienes que rayar así de que la línea para abajo y tienes que poner tu firma a un ladito. Pero siempre, siempre, siempre hay que cerrar las recetas. Si quieres, ahorita les mando un ejemplo al grupo para que vean cómo tiene que ir. Sí, porfis. Igual, pues lo de la edad y todo eso, pues no lo ponemos, ¿o sí? Ah, no, no, no. No, nada Bueno, más que no pues se está. me puede olvidar el RX. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, está muy difícil este parcial, Doc. Pues la verdad es que, ay, es que yo no les sabría decir. Es que la verdad sí se me hizo muy, muy fácil forma básica y forma clínica, pero pues desde el privilegio, ¿no? Pero la verdad es que a mí en el primer parcial, este, perdón, en este segundo parcial me fue algo mal como con 90 porque si no cerré receta, no puse firma, no puse fecha. Como que nada más me fui al RX y puse pues prácticamente todo lo que lleva, pero no cerré, no puse firma y no puse fecha y literal pues mis 3 casos clínicos me los pusieron mal. Entonces por eso les hago mucho énfasis en eso. Y la verdad es que, o sea, el primer parcial era para que sacaran todos los puntos, oigan. O sea, yo no pude ir, no sé cómo haya estado, pero a las calificaciones que vi, o sea, sí considero que a lo mejor estuvo un poquito difícil. Digo, porque siempre recalcamos de si hay dudas o no. Y pues la verdad es que no salen tantas dudas a como estuvieron los exámenes. Por ejemplo, hay personas que perdonan, pero sí tuvieron de que 2 aciertos y esas cosas. Entonces, sí es como de que, pues no sabemos en realidad qué pasó, si la doctora se clavó mucho, si no estudiaron, si les valió. Y la verdad es que aún así sea un punto, la doctora los deja. O sea, si sacan 69, no hay forma de que les regale un punto. Prácticamente el laboratorio es para que ustedes pues tengan un bonchecito ahí de puntos, pero pues sí faltan bastante y así. Este segundo parcial, este, es pesadito en cuanto a los casos clínicos, pero les digo, no se va a clavar tanto, o sea, van a poner amoxicilina, van a poner clindamicina, van a poner eritromicina, o sea, el siguiente parcial yo creo que sí va a ser un poquito más complicadito, pero porque vamos a ver em, AINES y todo eso, y pues sí, ya va a ser tratar la infección y tratar el dolor. Entonces, relájense, pero no relájense, ¿verdad? Estudienle mucho, no se claven tampoco tanto, de verdad que con que sepan la acción farmacológica, el metabolismo, la excreción, la absorción, la eliminación, con eso está bien. De los antibióticos, penicilinas y todos esos, estudien bien cuál es el mecanismo de acción. La acción farmacológica pues siempre va a ser, este,
como bactericida, bacteriostático, etcétera. Pero si estudian de que, bueno, este va directamente al ADN, bueno, este va directamente a la síntesis de peptidoglucanos de la pared celular, bueno, este va a la unidad 50S, 30S, eso, y sepan identificar cuál es cuál. Por ejemplo, cuál es una penicilina, cuáles son las cefalosporinas, cuáles son los azúcares, clinda, y así. ¿Cuáles son las quinolonas, levofloxacino, ciprofloxacino? Porque sí tiende a preguntar mucho esto. ¿Cuál de estos fármacos pertenece a esta familia? ¿Cuál de estos fármacos es este? ¿Cuál de estos fármacos es aminoglucósido? ¿Cuál de estos fármacos es quinolona? ¿Cuál de estos fármacos o cuál de estos fármacos no es? Entonces, sí, en cuestión de las preguntas cerradas es fácil. Y de los casos clínicos no les va a poner cosas que no hayan visto, la verdad. Por ejemplo, yo creo que pregunta sí o sí es la de la perio de la amoxicilina con el metronidazol. Paciente embarazada, tal vez, sin problemas le pueden dar amoxicilina. Paciente alérgico a penicilina, por ende no le vamos a dar una cefalosporina, nos vamos a la clindamicina, 300 miligramos. Paciente con perio, le damos amoxicilina con metronidazol y listo. Y también traten de aprender muchísimo, muchísimo ahorita en farma básica porque la doctora Laura no da farmaclínica, entonces o se van con Margarita o que Dios los bendiga, la verdad. Igual mañana, voy a estar ahí por cualquier duda que tengan antes del examen, pues con todo gusto lo vemos y así. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, entonces que Todo. descansen. Nos vemos mañana si Dios quiere. No se desvelen.